buenas noches y bienvenidos a este tercer programa de Pulso Rival en Es Asturias Televisión. Hoy vamos a dedicar este deporte, como no, a las mujeres en el deporte y en este caso contamos con Judith Ovalla. Muy buenas noches, Judith. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí tenemos a esta mujer que sin duda yo creo que podríamos decir que es un portento dentro del deporte, no solo asturiano, sino del deporte nacional, podríamos decir, porque es un ejemplo para todas las mujeres y en este caso porque sobre todo ha sido la primera española en cruzar el Sáhara en moto. Total autonomía. En total Vamos autonomía. A puntualizar ahí. Muy bien, eso está bien, puntualizarlo ahí. Además, una enamorada de la moto desde que tenías 16 años, incluso antes me comentabas. Yo creo que sí, porque aquel Ángel Nieto que me traía de cabeza a mí los domingos por la mañana, en el programa este que había todos los domingos, y desde entonces pues la afición, sí. Sí, la moto viene desde antes ya, casi. Bueno, sobre todo además yo creo que tu punto de partida en casi todas las rutas podremos decir que incluyes el mar Cantábrico, con tu pueblo de Villaviciosa, siempre presente. Hombre, a ver, a mí me gustan todas las culturas y todos los países, pero mi tierra es mi tierra. Eso tira, se nota. Sí. Sobre todo esa, como bien comentábamos, primera mujer en atravesar en moto, que decíamos el Sáhara Occidental, tanto de norte a sur como de sur a norte. Sí, esa travesía fue, claro, de alguna manera había que volver, entonces, ¿qué decimos? Pues bajamos y volvemos. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué nos puedes contar para la gente que no sepa cómo se ha dado la experiencia, los puntos por los que pasaste, experiencias, qué positivo te sacas de esa experiencia? A ver, la experiencia es única, ¿no? Porque cuando te planteas algo, yo no tenía tampoco mucha habilidad con el off-road en moto, por eso busqué ya una moto más adecuada a mí, más pequeña, más manejable, pero así todo se trataba de hacerlo en total autonomía, que era lo que no había hecho nunca nadie. Y en total autonomía era básicamente cargar con todo, con la gasolina, con el agua, con la comida, con el equipo de acampada, con la poca ropa que puedas llevar de más. Entonces, motos que ya pesan 200 kilos, cargarlas con todo eso y empezar a meterte en charcos de arena, pues había que patear y había que tener mucha maña. Entonces fui aprendiendo muy deprisa, porque si no se nos echaba el tiempo encima, y bueno, aparte de aprender muy deprisa, pues llegas a aprender a navegar muy bien, a distinguir el terreno, a leer el terreno por el que estás, si esto va a ser más blando, más duro, si esta rodera se pasa bien, si la tienes que bordear. Vas aprendiendo muy deprisa y bueno, la experiencia, pues lo que hablábamos, única, el estar allí, el desenvolverte allí, el llegar, porque claro, el llegar tiene su mérito también, y lo poca gente que nos encontramos, que son los pastores y demás, bueno, aquello nos trataron estupendamente y también llevo el recuerdo ese de cómo me trataron y cómo me ayudaron, ¿no? Cuando me vieron mal. Sobre todo las dificultades que te puedes encontrar a lo largo del trayecto, sí. ¿no? A ver, el desierto mata. El desierto mata y hay que tener en cuenta mucho pues el agua, las posibles deshidrataciones, la comida. Nosotros íbamos con muy poco peso o queríamos añadir muy poco peso en todo y lo que fuimos fueron 10 días a base de polvos, nos alimentábamos a polvos mezclados con agua. Entonces parece que no, pero no es alimentación suficiente. Y bueno, eso se resiente. Si es verdad que 10 días los aguantas bien de cualquier manera, entre comillas, pero bueno, nos resentíamos ya pues con ganas de otras cosas. Y bien hidratados, tienes que mantener pues la ropa puesta, el beber, siempre tienes que contar con 5 litros de agua por día y por persona, y bueno, todas estas cosas, estas pequeñas cosas son las que te ayudan a acabar bien y a no ser un fracaso la travesía. Bueno, pues como estábamos comentando, la primera mujer en cruzar el Sáhara de norte a sur y de sur a norte, en ambos sentidos. ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia, no? Pues la experiencia fue única. Yo no tenía mucha habilidad en off-road, no había hecho mucho off-road en moto. Busqué una moto que fuera más adecuada a mi tamaño y a mis fuerzas, entonces por eso cogí aquella más. Ten en cuenta que son motos que pesan ya casi 200 kilos o 200 kilos y si las cargas, como nuestro objetivo era cruzar el Sáhara en total autonomía, entonces había que cargar con el agua, con la gasolina, con la comida, el equipo de acampada, con todo lo necesario, ¿no? Incluso la comida pues se trataba de polvos, mezclábamos polvos con agua y ahí era nuestro alimento, los batidos, las barritas energéticas. Entonces todo eso dificulta más todavía porque te metes con ese peso en las roderas, en los charcos de arena, en los ríos allí no llevan agua, son arena, entonces te hundes hasta abajo y
eso dificultaba mucho más todavía mi conducción o mi nivel de conducción, que era muy poco. Y bueno, conseguir eso en que en pocos días, en pocas horas, dices tú, pues estoy dominando esto, estoy aprendiendo a leer el terreno, a que esto es más blando, que esto es más duro, que esto lo tengo que pasar por un lado, que esto por el otro, a orientarme bien con el track. Todo eso fue una experiencia pues muy grata porque lo conseguí y a la par pues bueno, súper buena porque aprendí muchísimo. Entonces eso me dio una satisfacción muy grande, la verdad. Sobre todo complicado la situación al ser 2 personas nada más en el equipo, ¿no? Que es lo complicado. Sí, ¿no? sí, José Manuel y yo. José Manuel es mi compañero de equipo de Motorcycle Experiences. Él es granadino, por eso no está aquí. Muchas veces pues siempre tengo aquí en el norte las entrevistas las hago yo sola. Pero sí, somos 2 y se trataba de ir solos porque tampoco queríamos un vehículo de apoyo, que eso sería algo más hecho ya anteriormente, ¿no? Entonces íbamos los 2 y lo que pudiéramos sacar nosotros 2. Si es verdad que íbamos con los medios, pues un teléfono satélite, una baliza spot, íbamos también teniendo en cuenta unas medidas de seguridad, pero estábamos los 2, o sea, ahí éramos 2. Aparte de prevenidos, todos los conocimientos que se saben, tanto de mecánica, sí, aparte de la conducción. Sí, eso sí. Es un conocimiento que se va adquiriendo poco a poco, ¿no? Claro, cuando decidimos hacer estas aventuras extremas, este tipo de aventuras que nadie haya hecho con anterioridad, pues no es prepararlas de un día para otro, ahí tienes que preparar todo, desde qué llevar, qué te vas a encontrar, el clima que hay en cada zona, el clima que hay en esa época del año, el vehículo más apropiado, lo que vas a necesitar en marcha, pues eso, nociones de mecánica, nociones incluso de ATS, ¿no? Porque te puedes hacer una herida, entonces te tienes que salir del paso, pues llevar un botiquín, todo eso se estudia con mucha antelación y se estudia muy bien. Esperamos que nunca tengamos que llegar a unos extremos de tener que llamar y decir, oye, ven a rescatarnos de aquí, ¿no? Pero sí es verdad que nos molestamos mucho en estudiar el proyecto y que no suceda nada. Un ejemplo sobre todo, pues, el esfuerzo de poder tirar de esa moto, ¿no? Y sobre todo, no solo hablamos del Sahara, sino que también otras experiencias como han sido la de los 20 mares, ¿no? 20 mares, pero 20 mares yo creo que fue más fácil, más sencillo que el Sahara, que la Sahara Crossing. 20 mares fueron el recorrido por los 20 mares de Europa, que al final fueron 21, porque ahí el Canal de la Mancha lo toman como un mar. Fueron muchos días, lo duro fue que fueron muchos días, iba con muy poco dinero, dormía en donde podía, en paradas de autobús, en cunetas, a ver dónde cuadraba. Entonces, digamos que la dificultad estaba en que eran muchos días y muchos kilómetros, fueron 27.000 kilómetros y fue duro también. Pero ya es un ambiente de civilización, ya si necesitas algo ya te lo puedes comprar, ya si necesitas una asistencia médica cuentas con ella muy próxima, no es como allí abajo en el Sáhara Occidental que estás muy lejos de la primera atención. Entonces son viajes diferentes, aunque sí es verdad que son duros los dos, por lo que conlleva. Sobre todo en lo económico, ¿no? Que es lo que a veces intentamos defender a los deportistas y lanzar esa propuesta desde aquí, ¿no? Desde el programa Pulso Legal, para apoyar a todos los deportistas, como es tu caso, ¿no? Que es un complicado y todo lo que tenéis que afrontar, ¿no? Pues muchas veces más que nada lo afrontamos por ganas, por una necesidad vital nuestra de hacerlo, porque si fuera por recursos económicos llegaría un momento en que dices tú, mira, no tengo y aquí se acabó la historia. Pero siempre buscas, pues eso, buscas pequeñas ayudas o grandes si llegan, que nos, vamos, mucho mejor. Pero sí es verdad que cada vez la gente está muy reacia al deporte que más diferente, no siempre van a lo mismo, ¿no? Y nos cuesta encontrar ese apoyo y nos cuesta encontrar esa gente que se involucre con estos proyectos. Pero bueno, seguimos ahí, ¿eh? Las ganas... No, sobre todo te lo comento porque claro, son los proyectos de futuro que tenéis, lo que cuesta económicamente sacar este tipo de proyectos adelante, a veces se consiga un patrocinador, pero ahora tenemos un proyecto muy ilusionante, sobre todo con la razón de contra esa violencia machista, y son nada más y nada menos que 1.750 kilómetros, pero que nos quitamos motores, que vamos en bicicleta. En bicicleta, esta vez decidimos dejar el motor y la gasolina fuera. Pues se planteó hacer la misma travesía que hicimos en mayo del año pasado, la misma del Sahara Crossing, pero hacerla en un sentido y hacerla en bici.
Eso fue la primera parte, ¿no? El primer proyecto en sí, hacerlo en bici. La segunda parte fue que había que buscar un objetivo, pues un motivo más para hacerlo, el llamar la atención sobre algo. El año pasado había sido el llamar la atención a las administraciones públicas para que cumplieran con sus obligaciones del mantenimiento, de la señalización de las carreteras, vamos, un poco en beneficio de todos los conductores y especialmente de los moteros. Y este año, pues por varias circunstancias, decidimos hacer que nuestro llamamiento o nuestro toque de atención sería por el alto a los malos tratos. Luego contamos ahí con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, del Instituto de la Mujer, formamos parte de lo que es el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres y bueno, eso te llena más todavía, porque cuando cuentas con ese respaldo y ya ves que toda la iniciativa que tú pones está también apoyada por alguien que se dedica exclusivamente a eso y que se ve que trabaja y que se mueve en eso, pues es mucho más bonito, ¿no? Y pues esperamos que el esfuerzo que estamos haciendo sirva de algo. Sí, porque además es un esfuerzo personal que sale de vuestro bolsillo, del equipo vuestro y sobre todo Sí. por este hecho, ¿no? Que al final pues también se tiene que ver que se os vea apoyado de alguna forma económica para intentar seguir haciendo este tipo de actos y que al final pues lo hacéis por una intención, ¿no? Y la verdad que a veces es complicado ver este tipo de deportes, que gente que dice, bueno, voy a patrocinar yo, eso si igual no tiene la repercusión, ¿no? Pues hay que también pensar en el fondo que tiene y sobre todo la labor que hacéis, que además salís en unas horas para allá y tenéis Sí. que descansar y afrontarlo y lógicamente pues da gusto contar contigo hoy para que nos cuentes eso y cómo vais a empezar a desarrollar esto a partir de esta madrugada, ¿no? Pues nada, esta madrugada ya salgo para el sur, el viernes saldremos para Marruecos, ya cruzaremos para Marruecos y el 21 espero estar rodando encima de la bicicleta. Una bicicleta que fue preparada y cedida por MMR, de aquí de Asturias, una casa asturiana, una firma asturiana, y bueno, que está preparada, pues digamos, enfocada a lo que voy a encontrarme allí, a la piedra y arena. El Sáhara es el 80% es piedra, pero ese 20% de arena es muy duro, es muy duro porque suele estar en eso, en los ríos, en las roderas ya que están caminos, pues utilizaremos mucha pista del antiguo Dakar, del antiguo Rally Dakar, mucho tramo de pista. Y bueno, El verdadero, tenemos que decir, porque el verdadero. todos los que somos amantes del Dakar, Sí. el Dakar que hay ahora que nos venden no es nada Dakar, el Dakar era el Dakar de verdad. No tiene nada que hacer, no, porque además, mira, muchas veces salió reivindicándose que volviese, pero yo creo que no volverá. Pero el pasar por aquellas pistas te llena, ¿no? Aquellas ruedas que ves todavía de camiones allí que plantan, que son las balizas para saber el camino. A mí personalmente me gusta, ¿no? Y me siento allí como diciendo, pues mira, no pude correr el Dakar, pero estoy aquí. Estoy de otra manera y estoy aquí. Y bueno, lo que os decía, MMR preparó la bicicleta, pues una rueda más ancha para que no se hunda tanto en la arena, pues unos desarrollos buenos para poder pedalear con más facilidad, no avanzar muy deprisa, pero sí muy constante. Y bueno, pues la ropa más adecuada para ello y no, muy bien. Y luego Legia también entró y nos falta un poco de apoyo económico. Sí. Es lo que más nos falta. Ahí vamos con nuestros ahorrillos y poco a poco, que la gente Sí, piensa al final que... tenéis vuestros gastos también, los propios desplazamientos. Claro. No es que digamos que sales desde Villaviciosa por ponerte No. ejemplo en bicicleta, pero sí que oye, pues tenéis unos desplazamientos que... Sí, hay muchos kilómetros, hasta las puertas del Sáhara hay muchos kilómetros, pues mira, ya 900 y pico los tengo yo hasta Granada. Después desde Granada hasta Itz, que es donde comenzaremos, pues hay unos 1000 y pico kilómetros. A ver, son días, son gasolinas, son hoteles, son comidas, es todo. Es que al final, y luego el mantenerte un mes allá abajo, porque la ruta durará entre 23 y 25 días, a ver, es gasto. Quieras que no, eso todo lleva un gasto. Pues seguro que va a ser un éxito esa ruta, porque además por lo que estamos hablando, contra esa violencia machista, que sirva sobre todo para acabar con esa violencia, ¿no? Y sobre todo vamos a intentar que, oye, pues que nos vengas a contar también después de esa experiencia Estaré cómo se ha encantada. dado. Y ahora, bueno, para ir terminando, cuéntanos un poco cómo es tu día a día, ¿no? El día a día, tanto en lo personal y ahora cómo compaginas los dos conceptos, ¿no? Pues me cuesta, muchas veces me cuesta. A ver, tengo un trabajo como todos, nadie me regala nada, eso de que estoy de excedencia no es cierto. Yo trabajo por las noches, tengo el turno fijo de la noche.
El turno de la noche son 10 horas y media, entonces pues eso sí es verdad que no te genera más ingresos porque cobramos exactamente lo mismo, pero sí nos compensa con descansos. En el turno de la noche también puedo hacer algunos cambios con compañeros, oye, decirle, pues mira, te cambio tal día por tal día. Todo eso a mí me viene bien y con las vacaciones y los días que me corresponden, pues es con lo que saco para hacer estos viajes. Que quiero decir que me apoyan muchísimo el ayuntamiento, la jefatura, pero que no me regala nada, que la gente no piense que me voy de vacaciones cuando quiero y que no trabajo, que que yo estoy ahí puntual y en casa como todas las madres. Pues atendiendo a los críos, haciendo las cosas de casa, las compras, busco tiempo para entrenar siempre que puedo, pero una vida de lo más normal. Pero cuando uno quiere, pienso que siempre hace más el que quiere que el que puede. Y cuando uno quiere, te organizas bien y al final sacas tiempo para hacer de todo. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que es un ejemplo a tener en cuenta esta mujer, como no, y la tenemos aquí en Asturias, y que seguramente que siga habiendo logros, éxitos en vuestra trayectoria, como no, de ese equipo, y que poco a poco sigáis creciendo y seguir alentándonos con este tipo de etapas, proyectos, todo lo que hacéis, porque sí, sin duda alguna es para memoriar y sobre todo para darles cabida en un programa como es el nuestro, Pulso Rival, que tiene espacio para todos. Pues aquí estaré cuando vuelva a contároslo. Perfecto. Y de rendirse nada. Pues muchísimas nada, gracias, Judith. Te deseo buen viaje esta noche, en unas horas, y que os vaya lo mejor. Espero que nos lo cuentes y podremos ver alguna de tus imágenes. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Buenas noches, Judith. Buenas noches. Pues nada, después de esta charla con Judith Ovalla, sin duda alguna, yo creo que nos queda desearle que tenga un buen viaje y que nos cuente a la vuelta cómo le ha ido. Y nada más, ahora nos vamos unos minutos a publicidad y entramos en ese espacio que tenemos concedido al Rayo Las Caldas. Pues continuamos aquí en Pulso Rival, en este tercer programa, y ahora, como no, en esa sección que tenemos siempre reservada desde esta casa para el Rayo Las Caldas. Hoy contamos con Diego Suárez Piedrafita, jugador del Rayo Las Caldas juvenil y debutante en este fin de semana con el primer equipo. Además, una jornada cargada de fútbol. ¿Cómo no? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo no? Comentar el tema de este fin de semana cargado de fútbol, ¿no? Diríamos, jugando con el Rayo Las Caldas juvenil y también con el primer equipo en esa primera convocatoria. Sí, la verdad es que estoy muy contento de haber podido debutar con el primer equipo. Cuando recibí la llamada de Chus, la verdad es que no me lo creía porque no contaba que me llamasen tan pronto. Y bueno, muy contento, además estoy ahora realmente un poco cansado porque 2 partidos en el mismo fin de semana cansan un poco, pero bueno, la experiencia mereció la pena, sin duda. Digamos que estás sumando minutos, 180 minutos nada más y nada menos, acumulando con el Rayo Las Caldas. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar un poquitín de esa trayectoria que has tenido hasta llegar al Rayo Las Caldas, no? Bueno, pues no tiene mucha amiga. Empecé jugando, como supongo muchos compañeros, en categoría pre-benjamín en el equipo del colegio, pero solo estuve un año porque luego tuve que cambiar de colegio y fui a entrar en el equipo en el Vallovín de aquí de Oviedo, que jugué también un año nada más en benjamines, porque ese año pasaba a fútbol 8, como todos sabemos, a la categoría Levín, pero yo creía que pasábamos a fútbol 11 y creía que iba a ser demasiado para mí, un campo muy grande, con jugadores mucho más grandes que yo, y la verdad es que no me atreví y estuve 3-4 años sin jugar, hasta que en cadetes por fin volví a tomar el fútbol y hasta ahora que entré en el Rayo Las Caldas. ¿Cuánto tiempo llevas en el Rayo Las Caldas? Pues esta es la primera temporada, porque como sabéis el equipo juvenil se fundó este año, pero hará 3 o 4 meses ya que llevamos, que estoy ahí e intentando aportar todo lo que puedo con los compañeros, con el cuerpo técnico y con todos. El equipo juvenil, complicado, pero ya están empezando a llegar los goles, llevan 2 goles, ¿eh? Eso es, poco a poco vamos mejorando, vamos obteniendo resultados, no victorias, pero sí vamos progresando como equipo, como jugadores individualmente se ve que vamos mejorando también. Y estoy muy contento por todo el equipo porque yo creo que si seguimos jugando y entrenando como lo estamos haciendo, los resultados, las victorias y los puntos llegarán pronto. Habéis tenido además recientemente un cambio de entrenador también.
Correcto. También siempre pues, se valora ese cambio y esa llegada de un nuevo entrenador. Sí, bueno, trae ideas nuevas, pero bueno, al fin y al cabo, los que tenemos que aportar, aparte de los entrenadores, los jugadores, somos los que tenemos que demostrar en la cancha que podemos. Así que, si bien es cierto que la llegada de Prosi puede aportar cosas, igual que Tabo también estaba aportando, yo creo que tenemos que ser los jugadores los que demos el 100% en el campo para poder conseguir los resultados. ¿Cómo es vivir de estar con un compañero casi, digamos, primero como entrenador en el vestuario del equipo juvenil con Prosi y tenerlo el día después como compañero jugador dentro del vestuario? La verdad es que fue un poco, digamos, extraño, fue como distinto de tener que estar, por así decirlo, soportando las órdenes a ser uno más de la plantilla. Fue extraño, pero bueno, yo siempre me gusta que el resto del equipo me dé instrucciones y darlas yo a ellos, que haya comunicación entre nosotros, porque yo creo que eso favorece mucho al equipo y permite mejorar en el campo. Así que un poco, si bien es cierto que es distinto, también en parte se parece, porque las órdenes las daba igual que las doy yo, igual que las da todo el equipo. Podemos decir que el Rayo Las Caldas, en especial Chus Moría, el míster, es un entrenador de cantera que tira por la cantera, en la que bueno, ya anteriormente se había convocado y estuvo aquí también en este programa Lolo, el portero juvenil, que ya tuvo minutos también o fue convocado por el regional, y bueno, pues una gente joven de tu edad también. Sí, yo creo que eso está muy bien, porque un equipo, si se nutre de la cantera, aparte de que puede mejorar lo que ya tiene, puede hacer que los jugadores de la cantera se esfuercen más por esa intención de llegar al primer equipo que pueden tener, que es, yo creo, algo muy positivo para el equipo. Y aprovechando que además has jugado los dos partidos, pues podemos comentar cómo no esa jornada 18 en la que el primer equipo recibía una derrota por 0-4 ante el segundo clasificado. ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo ves el equipo? Si ves que, bueno, pues al ser un segundo clasificado era de esperar y ves que el equipo está totalmente, va progresando, se ven los resultados después de haber ganado al líder, como había ganado. Bueno, yo creo que siendo un partido contra uno de los primeros clasificados, que además yo lo sabía desde el jueves que entrené con ellos, yo esperaba un partido difícil como fue, pero no me pareció realmente que nos superasen tantísimo. Fueron los dos primeros goles fueron dos acciones casi puntuales en la primera parte, que tampoco nos crearon muchísimo peligro. Y en la segunda parte parecido, tampoco es que nos tirasen mucho, tuvieron esos otros dos goles, pero podía haber sido esos dos, podía no haber marcado, podía ser uno, podía ser cualquier cosa. Incluso haber acortado distancias. También, ¿no? eso es cierto. Sí, es verdad que bueno, pues el próximo partido es un partido, podríamos decir, un poco ya no tan de alto nivel como es el caso del Rosal, con un segundo clasificado, es un Minas el que se recibe, que se va a jugar al Díaz Vega, partido que bueno, igual entra pues, en convocatoria, todo. Eso depende del míster, de Chus, que veremos. Si me requiere, yo estoy disponible en principio, así que encantado de subir si es necesario. Y si no, pues bueno, tenemos esa jornada 21, que vivíamos con derrota también ante el Pumarín, en casa del equipo de Pumarín, y esa próxima jornada que recibís al Madalena de Morcín, el Tensi 2, ¿cómo afrontáis ese partido? Pues como todos, con muchas ganas, queremos lograr la primera victoria de una vez, pero espero que no nos pueda la ansiedad, que yo creo que a veces es demasiado, que queremos marcar el segundo gol antes que el primero, que es imposible. Yo espero que entrenemos fuertemente durante la semana para poder obtener resultados este fin de. ¿Qué propósitos ves en el Rayo Las Caldas, tanto en el juvenil como en el primer equipo, si es que vuelves a ser llamado? Pues mi intención es aportar, principalmente es aportar, dar todo lo que tengo para el equipo, y si es con goles, si es con defender a un buen extremo con un extremo, si es recuperar balones en el centro del campo, recuperar lo que haga falta para el equipo, yo es lo que voy a intentar hacer. Conocimientos que además se trasladan ahora posiblemente al sábado, el próximo partido con el juvenil, esa experiencia grata, podríamos decir, de tener con ese primer equipo, ¿no? Sí, claro, una vez que has jugado con el regional, ves que es una cosa distinta, que son personas que ya están ahí de toda la vida, muchos que tienen 30 años, a lo mejor alguno, que están de mamar fútbol, por así decirlo, si me permites, sí, de toda la vida. Y es distinto, porque no es como el juvenil, que todavía estás, por así decirlo, aprendiendo. Ellos saben ya mucho, mucha picaresca, mucho fútbol vivido, como digo,
y es distinto. Y me gusta poder recibir parte de ese fútbol y aprender un poco de ellos. ¿Los árbitros cómo se comportan? ¿Mejor en juvenil, mejor en regional? No me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, yo... Todo futbolista dice esa palabra, ¿eh? No me gusta hablar de los árbitros. Hay que hablar de los árbitros también. Ellos hablan también de los jugadores. Yo, sinceramente, el árbitro que nos pitó este domingo al primer equipo me parecía bastante malo, vamos a decirlo así. No... Además, poca comunicación con los linieres, que a lo mejor pitaba una cosa y él decía otra cosa sin importar lo que dijesen. No me pareció especialmente bueno, pero hay que decir también, nosotros tratamos de, y algún día espero que pueda entrevistar a algún árbitro, como no, y si es de fútbol asturiano mucho mejor, pero también hay que decir que si los hay malos en primera división, yo siempre dije ese dicho, no podemos decir que sean malos en fútbol modesto en este caso. Eso está claro. Si falla pitando un Madrid-Barça, ¿cómo no van a fallar pitando nosotros? Eso está claro. Además, hay casos de juvenil que no hay linier, que es un solo árbitro, no hay, en regional creo que es un linier solo. No, son dos líneas. Hay dos, ¿eh? Vale. Había otras temporadas, sí es verdad que en Avilés creo y en Gijón que solo les ponen uno. Es complicado también cuando coincides con ese tipo de arbitrajes, ¿no? Sí, claro. Yo siempre lo pienso, sobre todo jugando en el juvenil. Si tiramos la línea bien, pueden pitar el fuera de juego, pero estando solo uno es muy difícil, así que mejor tener cuidado, no parar la jugada a no ser que lo pite seguro y seguir y no protestar, sobre todo si quieres decirle algo de buenas maneras, todavía vale, sobre todo si eres el capitán, pero no protestar de forma airada, porque lo más normal es que acabe perjudicando al equipo, acabe sacando de tarjeta, acabe pasando algo. Claro. Y bueno, ¿qué expectativas ves de futuro de cara a pues ese juvenil? Si vamos a intentar de esta segunda vuelta seguir sumando, afrontando, ¿cuál es vuestra liga? Hombre, obviamente no vamos a estar arriba a estas alturas de la temporada, pero yo creo que toda la plantilla del juvenil, todos queremos no solo una victoria, sino ir consiguiendo victorias, no solo una, dos, tres, las que puedan ser. Y para eso vamos a estar entrenando duramente y esforzándonos al máximo, de eso no tengo ninguna duda, porque además los compañeros, yo sé que dan todo lo que tienen muchas veces y si seguimos así, los resultados llegarán antes o después. Pues seguro que llegarán Diego Suárez Piedrafita, jugador del Rayo Las Caldas juvenil, debutante con el primer equipo este fin de semana. Vamos a decir que esos minutos acumulados, el 90 y 90, tanto en un partido como el otro, y nada más, desearte mucha suerte, que sigas creciendo y progresando dentro del fútbol y, como no, poder verte en el fútbol regional y que te volvamos a ver pronto por aquí, por esta casa, para volver a entrevistarte con alguna que otra ilusión o, como no, con algún gol, bien sea en el regional o el juvenil. Ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias, Diego. Buenas noches y gracias por venir a Pulso Rival. Gracias. Nada más, dejamos el programa y les vemos el próximo lunes. Buenas noches.